Me pregunto si siempre nos damos cuenta de cuán hermosa es esta música que mi hermano hubo compuesto para esta iglesia. Pienso que quizá mucho de las cosas de la primera parte de la iglesia, muchos de ustedes no se dan cuenta y quizás no han oído o sido informados. Pero cuando al principio comenzamos el colegio y comenzamos a levantar una nueva iglesia aquí en Pasadena, una iglesia local, y ya teníamos un par de iglesias en Oregon, eran muy pequeñas y en verdad ningún ministro estaba a cargo de ellas del todo. Y mi hermano había compuesto una pieza que oí, que tocaba y era muy hermosa. Y yo había tenido la idea, desde que alguna vez había sido convertido, de que en la congregación deberíamos estar cantando las palabras que Dios mismo nos había dado. Ustedes saben, los himnos que habíamos estado cantando eran solo himnos regulares que las otras iglesias usaban. Y noté que todos parecían cantar las alabanzas de la gente. Si ustedes cogen alguno de estos libros y leen las palabras que van en muchos de aquellos himnos, compuestos por la gente no teniendo conocimiento en verdad de la Biblia, ellos cantan las alabanzas de la gente produciendo el cantar, mientras que los salmos que Dios escribió, y los salmos en verdad son canciones cantando las alabanzas a Dios y que son intencionadas para adorar a Dios. Y así pedí a mi hermano si dedicaría su tiempo para componer himnos para la iglesia. Y así él se dedicó el resto de su vida para ello. Pienso que hay muchos himnos que él compuso que no han sido impresos y que ustedes no han oído, aunque ya están en el libro. Y en debido tiempo ellos vendrán en curso y estaremos aprendiendo unos nuevos. Sin embargo, tenemos gran cantidad como los actuales. Y habiendo acabado de oír esas dos piezas en violín y piano, me hizo darme cuenta cuando usted pone atención a la música y la toca como música especial. Es una hermosa música. Así que diré eso mucho en memoria de mi hermano. Él murió a la edad de 80 y había dedicado el resto de su vida desde antes de 1947 para componer la música que todos cantamos. Bien, hermanos, esta tarde es el último servicio del primer festival anual de este año. Tenemos festivales 3 veces al año, en primavera, en verano y en otoño. Tenemos la Pascua y los días de panes sin levadura en primavera y este es el segundo día de este tiempo. Quiero contarles un poco más tarde cómo llegamos a estar observando estos días, pero primero quiero solo decir si en verdad entendemos por qué los guardamos y si en verdad entendemos este festival particular de la fiesta de panes sin levadura plenamente. Ustedes saben, tenemos una situación hoy enteramente distinta de la de los días de Jesús y los primeros apóstoles originales del primer siglo. Pienso que hemos oído un número de veces comparativo y algunas de las cosas que han sido accionadas en las pantallas de imagen en movimiento para nosotros, en comparación con lo que aquellos apóstoles habían de confrontar y cómo esto es para el apóstol de hoy. Y extrañamente, tenemos aquí un mundo mucho más grande hoy y mucha más gente en la iglesia que la que había en el primero o segundo años en la iglesia, antes allí donde había 12 apóstoles. Por supuesto, el número de los apóstoles creció aún entonces, pero hubo 12 al comienzo. Sin embargo, ellos tenían que ir a pie o a caballo o en mula antes, o remar en bote, o algunas veces podían usar un barco movido por el viento. Pero hoy tenemos mucha más gente y solo un apóstol hoy que puede llevar el mensaje a millones,
más gente que la de aquellos 12 pudieron en aquellos días. Hoy tenemos automóviles, tenemos aeroplanos y tenemos impresoras. Hoy probablemente estamos alcanzando algo como 20 a 25 millones de gentes a través de la imprenta. Y estamos alcanzando indudablemente mucho más de 1 millón cada semana por televisión. ¿Cuánta gente piensan ustedes que de pronto sintonizan y resultan escuchando un programa en televisión? Y nunca hemos estado en las mejores estaciones de red o en los mejores horarios. ¿Cuántos de 1 millar o 2 o 3 millares que escuchan piensan ustedes que van a enfrentar el problema de ir al teléfono y hacer una llamada para pedir literatura? 1 o 2 de 1000 quizás, o 2 de 1000 o 3. Y todavía sí estamos logrando 10, 12, 14, 17,000 llamadas telefónicas de un programa. Y eso no es ni siquiera la mitad del número de gente que está escribiendo para suscribirse a la pura verdad o a otra literatura. Hay aún más que vienen a partir de estantes y de otros medios y estamos alcanzando gente por millones. Pero hay otra diferencia entre las formas de las condiciones que eran en ese tiempo y la forma de hoy. Este es el festival enseñándonos a lograr salir del pecado. Esto es al poner la levadura fuera de las casas. La idea es enseñarnos a poner el pecado fuera de nuestras vidas. Bien, existen más pecados que han estado introduciéndose en nuestras vidas hoy que los que había en los días de los apóstoles primarios. Me pregunto si se da cuenta de eso. Ellos tenían todos los pecados naturales que todavía tenemos hoy, pero hay más mecanismos hoy que incrementan el monto de pecados, más oportunidades de pecar, con las imágenes en movimiento y los automóviles y todas las cosas que tenemos hoy y la imprenta. Bien, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días antes de su segunda venida y su regreso a poner fin a toda clase de pecado en este mundo y a introducir el mundo de mañana, el mundo de Dios, el reino de Dios. Y ciertamente lo que él dijo es verdadero. Los pecados se han multiplicado e incrementado y hay tantas más formas de pecar. Bien, hoy en lugar de salir del pecado en el mundo, parece que los medios públicos, no solo los periódicos y revistas, sino la radio y televisión, cada medio de alcance público, están intentando mostrarle a la gente cómo pecar y salirse con la suya. En otras palabras, ¿cómo evitar la penalidad de pecar? No cómo evitar la penalidad al esquivar el pecar por medio de salir del pecado, sino avanzar y pecar y entonces evitar la penalidad. Uno de los más grandes pecados hoy, y ha sido desde entonces, pienso, los días de Adán y Eva, y una de las cosas que Satanás está usando contra el mundo, quizás aún más que cualquier otra área de estudio del pecado, es sexo. Me pregunto si se han detenido a pensar que Satanás no tiene sexo. Él no puede reproducirse a sí mismo. Hemos recibido tal maravillosa oportunidad dada por Dios para reproducirnos y tener una relación de familia, una relación amorosa, placentera, gozosa de familia. Satanás y los ángeles no pueden tener eso. Bien, pienso que los ángeles se regocijan y su misión es ayudar y servirnos a los que somos herederos de salvación de Dios en su reino. Es como si los ángeles les gustara mucho hacer de niñeras, que por ejemplo, creo que hay 2 jóvenes príncipes ahora en Inglaterra y hay uno recién nacido no hace mucho.
Pero los padres en verdad no cuidan mucho de ellos. Tienen a niñeras que cuidan de los pequeños niños o tienen sirvientes. Ricas personas tienen sirvientes que velan por sus hijos. Pero cuando el niño crece y él es heredero de la mucha riqueza de su padre, entonces por supuesto estará en una más alta posición que su sirviente. Pero mientras es todavía un niño, el sirviente está sobre él. No solo existen demonios, los demonios están gobernando el mundo a causa de que Satanás está sentado en el trono del mundo y no es un ángel. Satanás es un antiguo arcángel, pero está sentado en el trono. Pero los ángeles santos existen para servirnos. Podría decirles de un número de lugares y de hecho recuerdo que escribí eso y lo agregué en el libro del que he estado contándoles. Ese ahora está completo y pienso que a menos que descubramos otra cosa más tarde, que quisiéramos adaptar o alterar o hacer una adición o algo, está ahora completo y listo para enviarse a las imprentas para la impresión final. Y a propósito, vamos a imprimir el libro en La Pura Verdad serialmente y la primera impresión saldrá en casi otro mes o así. Ya he retornado la copia a los editores de La Pura Verdad. Por supuesto, tenemos el libro entero listo ahora, pero esperamos tener el libro entero listo antes de la fiesta de tabernáculos. Así que está listo para ir a imprenta y solo tan pronto como ellos puedan, lo tendrán impreso de aquí en adelante. Pero bueno, iba a mencionar algo hace un minuto, pero pienso que se me escapó ahora, que iba a agregar al libro. En fin, déjenme proseguir. Estoy hablando sin notas ahora y acabo de decir lo que viene a mi mente. Eso me recuerda, las últimas 2 noches he estado con un cine en el canal 13 sobre Golda Meir. Fueron 2 horas cada noche. Me pregunto si algunos vieron eso. Era un cine de 4 horas enteras. Probablemente cerca de 3 horas o un poco más originalmente, pero los comerciales toman mucho tiempo en televisión. Así que tomó 2 noches para eso. Concluyó con el tiempo cuando Anwar Sadat hizo la famosa visita a Jerusalén para declarar paz en lugar de guerra y los mostró celebrando una especie de banquete. Y el presidente Sadat hizo su discurso y otros. Finalmente, la señora Meyer iba a tener que hacer un discurso. Y algunos sentados enseguida de ella decían, ¿ha usted pensado acerca de lo que va a decir? ¿Tiene algo en mente para decir? ¿Qué va a decir usted? Ella se volvió y dijo, ¿supo usted de mí que alguna vez no tuviera algo que decir? No pude evitar pensar en mí mismo. No tuve algo que decir cuando llegué aquí, pero me mantendré hablando a pesar de todo. Pero conocí a Golda Meir y conocí a Anwar Sadat. Anwar Sadat era un hombre muy corajudo para haber hecho aquella visita. Y yo le atribuí hasta hoy, como ustedes pueden atribuir a la gente carnal que no lleva el Espíritu Santo de Dios, yo le atribuí grandeza a ella. Ella era una mujer muy inusual y tanto como la mente natural discurre, ella dijo muchas cosas a mí que fueron dichas en esta película hacia el final. Ella me dijo que deseaba que los líderes de las naciones árabes pudieran venir y sentarse con ella en la mesa. Ella dijo que podríamos tener paz y dijo que nuestros científicos y técnicos y expertos podrían enseñar tantas cosas para ayudarles y ellos podrían producir mucho más de las tierras y podrían tener mucho más de las buenas cosas del mundo
podría ser más felices y nosotros podríamos ser más felices. Bien, visité muchos jefes de Estado, pero nunca he oído algún otro decir eso de sus enemigos. Esa es una de las cosas que observé. Bien, hay una cosa, hay más pecados y más oportunidades de pecar hoy, y el esfuerzo total es hacer el pecado posible para entonces evitar la penalidad, para tratar de engañar a Dios de la penalidad. Bien, la paga del pecado finalmente es muerte. Y todos los científicos y técnicos en el mundo nunca van a engañar a Dios de eso. Sin embargo, la mayoría de ellos están despistados. No saben lo que están haciendo. Jesús oró sobre la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en realidad pienso que más del 99% de la gente del mundo simplemente no saben lo que están haciendo cuando están pecando. Hay tampoco de la clase correcta de educación en este mundo y sus mentes no han estado abiertas a la verdad de Dios. Satanás los ha enceguecido y ellos están ciegos. Pero una de las cosas en que él está tentando a la gente, casi más que cualquier otra cosa hoy, es sexo. Bien, ellos intentan hacer lo posible para disfrutar sexo ilícito en una forma que Dios nunca intencionó. Y al hacerlo, disfrutan de la belleza del sexo como Dios intencionaba en el matrimonio. Y entonces la producción de hijos, encantadores pequeños hijos que llegan, y la relación de familia de real y genuino amor durante una sensación temporal. Así que hoy están comenzando a hallar que lo que sembraron recogen. Ahora tenemos nuevas enfermedades. Ahora el SIDA, que viene de la homosexualidad. Así, ellos intentan justificar la homosexualidad. En lugar de intentar desecharlo y enseñarlo por lo que es, ellos dicen: bien, es solo preferencia sexual. Bien, es solo su preferencia sexual. De hecho, así es. Y el pecado parece ser la preferencia de la mayoría de la gente en lugar de la justicia. ¿Han pensado alguna vez cuál es su preferencia, hermanos? ¿Es el pecado o es la justicia? Porque de nuevo, he mencionado antes, déjenme ver, eso fue en el sermoncillo de esta mañana o en el sermón de esta mañana. Quiero decir, ¿fue en el sermoncillo esta tarde o fue en el sermón de esta mañana? En fin, alguien mencionó que yo había dicho que pecado es la ausencia de justicia. Y eso es precisamente lo que es. Y justicia produce mucha paz y felicidad y gozo. Esta es la ausencia de aquello que produce dolor y sufrimiento y lamento y angustia, depresión, frustración, remordimiento. Y aquellas consecuencias no son felices, no son placenteras. Y eso es lo que el mundo está sufriendo. Pienso que ellos dicen, oí una declaración el otro día, no recuerdo la cifra exacta, pero nadie que tuviera SIDA hace un cierto número de meses, un par de años o algo como eso, o 3, está todavía vivo hoy. Ellos no saben de cura y todavía no dicen: abandonemos la homosexualidad y comencemos a obedecer las leyes de Dios. Ellos dicen: no, quebrantemos las leyes de Dios e intentemos encontrar la forma de evadirlas. Y así los científicos hoy están intentando desesperadamente encontrar una cura para el SIDA. Que la gente avance y quebrante la ley de Dios, que traigan esta enfermedad y entonces encontremos alguna forma de engañar a Dios por medio de la medicina que la curará. Y déjenme decirles que no existe una cura en 1000 vagones de tren o 1.000.000 de vagones de tren cargados de medicinas y drogas. No existe. Puede haber alivio temporal, pero ustedes saben que aún los gobiernos
No escribirán en sus avisos cura en ninguna clase de medicina. Puede decir calmante, no puede decir cura. Entonces, mucho en las noticias en el último par de días ha sido otra de la que francamente no había oído. Aunque he escrito un libro de texto sobre el tema del sexo, esto es algo, pienso que ha estado surgiendo desde entonces y no había oído de la T anticonceptiva. Tuve un tiempo de dificultad recordando eso porque solo usan las iniciales del nombre. No quieren exponer el asunto completo. Y tengo que pensar qué es la letra T y la A. Y muchas mujeres han estado experimentando con eso como un anticonceptivo. Y están encontrando que una vez que ella lo usa, en muchos casos produce esterilidad. Y algunas esposas, con el fin de posponer otro embarazo por 1 año o 2, han usado esto. Y entonces se encuentran que nunca pueden tener otro niño cuando lo quieren. Usted no puede trampear las leyes de Dios y salirse con la suya, hermanos. No puede hacerlo. Espero que tengamos el sentido de saber eso. El mundo no tiene esa clase de sentido. Ellos violan las leyes de Dios y entonces usan algunos medios de drogas o medicina o tienen inventos de ciencia o algo que les permitirá pecar y entonces evadir la penalidad. Ellos tiran sexo a usted en cada forma hoy en televisión. Creo que fue esta mañana que había un sermón, ¿sí?, acerca de sintonizar películas de sexo en televisión. Si usted tiene uno de estos dispositivos para televisión que usted puede tener ahora para que usted pueda tener la más podrida clase de sexo llegando justo a su sala de televisión. Y mucha gente le gusta festejar sus ojos con algo de esa clase. Bien, fuimos advertidos contra esa clase de cosa en el sermón de esta mañana. Bien, pensé que podría ser interesante esta tarde que conocieran un poco más acerca de por qué están aquí y cómo llegaron a saber acerca de estos días santos. Aquí estamos en un viernes. ¿Qué estamos haciendo aquí en un viernes al fin? El mundo probablemente pensará que estamos locos. He explicado algo de esto antes, pero pienso que no he explicado lo que me gustaría decir ahora, lo mismo pero en más detalle. Pensé que podrían estar interesados en oír acerca de eso, pero pienso que es muy bien conocido que yo fui desafiado en el otoño de 1926, tanto por el tema de la evolución como por el día sábado. Mi esposa comenzó a guardar el sábado. Para mí eso era fanatismo religioso. Yo había perdido interés en la iglesia y en religión desde que había cumplido 18 años de edad. Estaba interesado en negocios. Cuando fui desafiado, comencé a estudiar evolución primero. Eran bastante convincentes muchos de los argumentos, pero había unos cuantos pequeños eslabones perdidos que cambiaban el aspecto completo cuando lo descubrí. Definitivamente, probé que la evolución es una teoría falsa. Pude absolutamente, completamente refutar la evolución y lo he hecho. Y he causado a los más obstinados evolucionistas admitir que lo he refutado. Pero tienen que seguir aceptándolo y creyéndolo de algún modo, porque solo han estado arraigados en eso por mucho tiempo. Ellos no saben cómo vivir sin creer en evolución. Bien, esa es la explicación atea de la presencia de una creación sin la mente suprema de un creador que ha diseñado y ha ideado todo y lo ha traído a existencia por medio de una creación a través de un creador. Así que comencé a preguntarme y dije, siempre había supuesto que existe un Dios. He sido enseñado en eso. Desde entonces no era capaz de saber algo distinto cuando fui llevado a la iglesia desde el tiempo en que nací. Bien, quizás he sido desviado, quizás
estaban en lo correcto. Quizás no existe Dios. Me dije, tengo que tener la prueba. ¿Por qué creen ustedes que existe Dios? Tantos de ustedes, hermanos, realmente no han visto la prueba. La han oído una y otra vez y lo dan como un hecho. Hay mucha gente del mundo que dice, oh, yo creo en Dios en pleno. Bien, ellos no creen en Dios. Él no es parte de sus vidas. Pero dirán, bien, creo que existe Dios, creo que Dios existe. Eso es lo que ellos entienden. Bien, nunca lo han probado. Solo lo oyeron y lo dan como un hecho. No podía darlo como un hecho más. Tenía que saber. Yo estaba estudiando día y noche y con frecuencia hasta la 1 o 2 de la mañana, hasta que mi esposa llamaría y diría, ¿alguna vez vas a venir a la cama? ¿Necesitas algo de sueño? Y yo me levantaría suficientemente temprano en la mañana para bajar a la librería en Portland, Oregon, hacia las 9 en punto cuando ellos abrían y comenzaba otro día de estudio. Yo probé la existencia de Dios. Entonces quise ir más adelante. ¿Podría yo creer en la Biblia? Yo iba a introducirme en el Corán y en los escritos de otras religiones y otros religiosos. Pero me dije que abordaría la Biblia primero porque es el libro del cual vienen las religiones cristianas y esa es la religión de este país. Bien, al principio pensé que la religión del cristianismo procedía de la Biblia, pero en mi estudio encontré que no. Ellos intentan leerlo en la Biblia, pero ellos están enseñando precisamente lo opuesto, la propia antítesis de lo que la Biblia dice sobre las cosas más importantes. Ellos no saben lo que es el Evangelio. Ellos no saben qué es salvación. No saben cómo usted la obtiene. No saben lo que es el hombre o por qué él existe. No saben qué o quién es Dios. Ninguna religión en la tierra sabe. Eso es porque decidí escribir este libro, El misterio de los siglos. ¿Quién y qué Dios? ¿Puede probar usted que existe? ¿Por qué es que la gente dice, bien, Dios no es real para mí? Dios solo no parece real. He oído a gente decir eso. Bien, intentamos hacerlo real, tan real como yo puedo escribirlo en el libro. Existen muchas naciones en el Oriente, en el lejano Oriente, que creen en espíritus malos y varias clases de dioses de espíritu y adoración de espíritus. Y la gente por miles de años han estado creyendo en cosas como esa. Bien, ¿qué acerca de eso? ¿Existen tales? ¿Son espíritus? ¿Son ángeles? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Por qué son? ¿Creó Dios al diablo? Eso es un misterio. Este libro tenía que explicar todo eso. El hombre. Ustedes ven, yo estaba pensando en el verano de 1926, antes de que este desafío resultara. Lo recuerdo tan absolutamente vívido, justo como si fuera solo ayer. Estaba intentando razonar en eso. Supuse que yo era un alma inmortal en ese tiempo. Yo estaba intentando razonarlo. Si soy un alma inmortal, ¿qué pasará cuando yo muera? Y solo, ¿quién o qué soy? Y ustedes saben, lo más que pensaba, intentaba filosofar en mi propia forma sobre eso, e intentaba llegar a una respuesta. Pero era un misterio. No podía entenderlo. Pero en el estudio que comenzó en ese otoño de 1926, finalmente descubrí lo que el hombre es, un ser humano. El misterio del hombre. Ese es el capítulo 3 en el libro. Y entonces esta civilización que ha resultado del hombre, ¿cómo la desarrolló? Una civilización que ahora en el siglo XX ha producido asombrosos resultados, yendo a la luna y regresar, el automóvil, todos los implementos agrícolas. La mayoría han sido inventados sea en la última parte del siglo XIX o en este siglo, muchos en este siglo. Fenomenal progreso y aún así la gente no puede resolver sus propios problemas, problemas que están escalando,
problemas que parecen insolubles por los seres humanos, grandes mentes que pueden producir grandes tecnológicos avances, todavía no pueden resolver sus problemas en sus propios hogares o con el vecino de enseguida. No podemos resolver problemas políticos, no podemos resolver problemas económicos o industriales, empresariales y laborales, problemas entre naciones, guerras, todo equivocado. ¿Cómo se desarrolló esta civilización? Eso es un misterio. La antigua Israel, ¿por qué existiría un pueblo elegido? ¿Discrimina a Dios? Entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué existe? ¿Hay alguna razón para ello? Tiene un propósito. ¿Y cuál es? El mundo no lo sabe. Los ministros de las iglesias no lo saben. Y el mensaje entero que Dios envió por medio de Jesucristo, su evangelio, era el reino de Dios. Ellos no saben eso. Los ministros no predican eso hoy. Predican un evangelio acerca de la persona, acerca del mensajero, pero el mensaje que él trajo, nada dicen de eso. Eso finalmente llega a ser el capítulo 7. Y cuando abordamos eso solamente es el comienzo todavía. Pero en ese estudio había probado la existencia de Dios. Entonces yo había probado absolutamente para mi propia satisfacción. Probado absolutamente la autoridad de la Biblia. Esta es definitivamente la palabra de Dios, el Dios creador. Es 100% cierta en sus escritos originales. Y por supuesto tenemos traducciones y unos cuantos errores. Pudieron haberse furtivamente introducido aquí y allí, pero ha habido tantas traducciones y ha habido tantas copias que podemos tener la verdad exacta si solo tenemos un poquito de paciencia y disposición de estudiar un poquito más. Necesitamos no tener dudas en algún punto. En aquel estudio, finalmente, por supuesto, yo había probado que Dios existe. Yo me había dispuesto para el estudio de la evolución, pero no me había dispuesto aún para esta cuestión del sábado. Y yo estaba leyendo todo lo que los metodistas y otra gente tenía en favor del domingo y contra el sábado. Por supuesto, yo estaba leyendo lo que los adventistas del séptimo día tenían y lo que la era de Sardis de la Iglesia de Dios tenía acerca del sábado. Pero no estaba creyendo lo que decía necesariamente. Solo estaba usando eso como una guía para lo que estaba en la Biblia, para ver si ellos tenían eso correcto. Pero el punto principal era qué decía la Biblia. Y finalmente yo había llegado al lugar donde estaba a punto de aceptar el sábado. Y eso significaba tragarme mis palabras, porque en una disputa tan intensa como esta, a un hombre no le gusta admitir que su esposa está en lo correcto y el equivocado. Y yo estaba a punto de aceptarlo, y entonces me introduje en un folleto escrito por disidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos habían tenido disidentes de su iglesia justo lo mismo como nosotros. Y aquí estaba un disidente que había escrito algo para intentar probar que los adventistas estaban equivocados acerca del sábado. Y él tenía en este libro, había ido a través de todos los pasajes en la Biblia, donde el sábado, las nuevas lunas mensuales y los días santos anuales son mencionados. Y son mencionados muchas veces los tres de aquellos mencionados juntos. Entonces él se introdujo en Colosenses 2, versos 14 a 16 y dijo, ¿no ve usted? Allí están. Y son del Antiguo Testamento. Y eso pone fin al sábado. Y le conté a mi esposa y dije, bien, estaba a punto de aceptar el sábado, pero dije, esto golpea en plena cabeza. Este es un antiguo adventista del séptimo día. Y esto muestra que aquellos días fueron abolidos. E incluye el sábado semanal asimismo. Y dice que estos días santos y las nuevas lunas y todo se abolió. Y significa que el sábado se abolió con ellos.
Y mi esposa se puso muy preocupada. Cuando le conté eso, no durmió esa noche, oró toda la noche. Y en la mañana, por el tiempo en que desperté en la mañana, me pidió que regresara a la librería y dijo, quiero pedirte una cosa. Quiero que hagas esto antes de que tomes una decisión final. Quiero que te introduzcas en Colosenses 2, verso 16 y revises cada palabra singular en el griego original y obtengas el significado. Y verás, dijo ella, Dios aún me ha mostrado en la noche y sé que existe una palabra allí que ha sido mal traducida. Y cuando analices todo eso, esto no desecha el día. Bien, dije, no puedo creer eso, pero ciertamente voy a ir y examinar esas palabras en el lenguaje griego original. Así que yo conseguí el texto griego y abordé las palabras una por una y examiné cada palabra griega en el diccionario que da la definición en lenguaje inglés de cada palabra griega. Y finalmente llegué a una palabra, comillas, en relación. Bien, quiero tomar tiempo para mostrarles lo que esto era. Así que he pedido a Aaron Dean que salga y lea el texto. No puedo tomar la Biblia y leérselas. Aaron, sí señor. Desde allí, ¿puede leer Colosenses 2, verso 14 primero? Borrando las ordenanzas escritas que eran contrarias a nosotros, y las desechó, clavándolas en la cruz. Unas ordenanzas escritas ahora clavándolas en la cruz. La idea era que todo esto está clavado en la cruz y eso significaba que el sábado estaba clavado en la cruz y los días santos. Bien, dice en ese verso, ordenanzas escritas. Bien, aunque esto significaba esto, lo que Moisés tenía y eso incluía el sábado y todo. Ahora verso 16, si quieres leerlo. Que ningún hombre os juzgue por tanto en comida, en bebida, o en relación con días santos, o en nuevas lunas, o en días de sábado. Bien, tenemos un eco aquí. No he oído cada palabra, pero las conozco muy bien de corazón. Habla acerca de, en relación con nuevas santas, déjeme ver, ¿qué es? El sábado, días santos, luna nueva. Contesta Aaron Dean, día santo, luna nueva y el sábado. El día santo, luna nueva y el sábado. Bien, ya había leído esto. Y ustedes ven que esto me atrapó porque el verso 14 hablaba acerca de clavar en la cruz. Y en verso 16 había el día santo, la nueva luna y el día sábado. Y dije, eso echa fuera el sábado. Y dije, sabemos, dije, aún los adventistas admiten que los días santos anuales fueron abolidos. Ellos no observan estos sábados anuales. Así que fui a la librería y llegué a la palabra en relación. Examiné cada palabra en Colosenses 2:16 y vi que la palabra para en relación, la palabra original en el griego es merei y significa parte, parcela, porción u observancia de. Y examiné además en los comentarios y examiné distintos diccionarios. Y uno de los diccionarios decía que una definición para merei es observancia de comidas sacrificiales. Y regresé y lo reexaminé y dije, bien, eso es lo que está abolido. Eso es lo que ha sido clavado en la cruz. En cada uno de los textos, donde quiera que los días santos anuales, las lunas nuevas mensuales, los sábados semanales son mencionados juntos. Cada lugar en la Biblia había sacrificios animales celebrados en aquellos días. Había un sacrificio animal cada sábado y cada luna nueva. Y cada vez que usted posiblemente pudiera mencionar, había sacrificios animales y separados de las cosas que de otra forma pasaban diariamente. Y empecé a ver que lo que fue abolido eran las observancias. Empecé a ver desde un estudio adicional de Colosenses y de Romanos, no Colosenses,
sino mejor de Romanos y Gálatas, que las obras de la ley significaban los rituales de la ley. Y no estaba hablando acerca de los 10 mandamientos, la ley espiritual, sino de la ley física. Y descubrí que Dios había agregado observancias rituales físicas junto con estatutos y juicios. Bien, estatutos y juicios eran la ley nacional de la tierra. Tenemos una ley nacional de la tierra en los Estados Unidos, que es la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos muchas leyes nacionales que son hechas por el Congreso en Washington. Tenemos leyes estatales hechas por la legislatura estatal en Sacramento. Luego tenemos ordenanzas hechas por el Consejo de la Ciudad y aún tenemos leyes de condado y así sucesivamente. Las leyes que regulaban la relación de una persona con otra persona dentro de la nación eran los estatutos y juicios. Pero Dios adicionó otro código de ley al antiguo Israel y esa fue frecuentemente llamada rituales. En otras palabras, eran cosas físicas para hacer en la mañana, en la tarde y en la noche cada día. Y ellos incluían sacrificios especiales de animales cada sábado, cada nueva luna y cada día santo anual o sábado anual, día sábado grande para los judíos, que lo llaman así hoy todavía, un día grande. Así que vi que lo que fue clavado en la cruz fueron las ordenanzas físicas. Habían sido un sustituto del Santo Espíritu. Dios había cerrado el árbol de vida en los días de Adán y Eva. Y el árbol de vida había sido cerrado hasta que Cristo viniera a sentarse en el trono y echara a Satanás. Y Él no lo ha hecho todavía. El árbol de vida está cerrado para el mundo y todavía está hoy. Y hoy existen algunos llamados a salir del mundo para un propósito especial que es la iglesia. Pero Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí en la iglesia, excepto que el Padre que me envió lo trajere. En otras palabras, aquellos que llegan a la iglesia son los llamados a salir. Y Dios, el Padre, los ha llamado a salir y los atrae a Él. Y el mundo no entiende eso. El nuevo libro que estoy escribiendo hará esto un poquito tan puro y tan claro. Va a tomar mucho tiempo leerlo. Este será de más de 400 páginas. Usted no va a leer este libro en una sentada. No va a leerlo en un día. Y por todos los medios, cuando usted tenga una copia de este libro, quiero que después de que lo lea, regrese y lo relea, porque hay muchas cosas que usted va a olvidar, que usted lee en capítulos 1, 2 o 3, por el tiempo que usted llegue a los capítulos 6 y 7. Y con eso en su mente, usted regresa y lo relee y todavía todo tendrá sentido. Y si usted no hiciera eso, probablemente usted todavía estará confundido. Nada hay esencialmente nuevo en este nuevo libro. Déjeme explicar eso. Puesto que la Biblia es como un rompecabezas, como que se corta aquí en unos cuantos miles de piezas cada una, en diferentes formas y pequeños contornos, ondulados o crespos, triángulos y cuadros, rectángulos, pero en diferentes formas y líneas. Y hay una sola forma en que una pieza encaja con ciertas otras piezas. Irán juntas a otra forma. Y cuando usted logra tener todo junto, esto forma un cuadro hermoso, un rompecabezas. Esa es la forma en que la Biblia está. Está en partes diferentes aquí y allí, cada una sujeta. Usted estudia el sábado y encuentra algo de esto en el segundo capítulo de Génesis y encontrará algo de esto completamente al final de Revelación. Encontrará todo a través de esto, un poquito aquí y un poquito allí. Así que la Biblia le dice en el libro de Isaías que Dios lo ha hecho un libro codificado y que está aquí un poquito y un poquito allá.
Bien, el libro que estoy escribiendo intenta tomar todas aquellas piezas y ponerlas juntas en una secuencia de tiempo. Y todavía es solo una sinopsis. En otras palabras, estoy cubriendo la raíz, el tronco del árbol y las ramas principales. Pero las pequeñas ramas menores y los tallos no estoy tratando de cubrirlos. Es una especie de... ¿cuál es la palabra en que quiero pensar? Bien, es un resumen, al fin. Pero esto lo explica para que usted pueda comenzar a entender la Biblia. Y es la Biblia hecha clara. Es así como será. Aaron Dean y yo hemos estado trabajando muy duro sobre esto. Y desde entonces no puedo leer todo más. Él tiene que sentarse allí y leerme. Yo comienzo a tipear en la máquina de escribir y cada vez que me detengo, él tiene que venir y leer lo que escribí y poner la máquina de escribir para la siguiente palabra y golpeo la clavija equivocada frecuentemente, pero él es capaz de arreglarlo donde tipeé en error y él lo corrige. Esa es la forma como logramos tener las cosas. Ustedes saben, si leen el folleto Las 7 leyes del éxito, encontrarán que una de las leyes es tener... ¿cuál es la palabra que quiero? Usted no solo tiene que tener educación y empuje, sino tiene que tener... Alguien tendrá que decirme la palabra, supongo. No viene a mí. Ingeniosidad, pienso que es la forma como es. Y luego tiene que fijar esto y nunca renunciar. Bien, he intentado practicar eso. Y el trabajo todavía tiene que ser hecho. Existe siempre un camino. Encuentro que estoy sirviendo ahora a los incapacitados en Jordania. Y puedo realmente soportarlos hasta cierto punto y apreciarlos porque encuentro que yo estoy bastante incapacitado ahora y encuentro que ustedes pueden avanzar y tener las cosas hechas a pesar de una incapacidad. Esa es la cosa que mucha gente aprende y supongo que alguna gente no ha aprendido. Bien, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo el pecado comenzó? Este comenzó en el jardín de Edén. Dios había creado un hombre. Bien, el hombre en tanto que iba era perfecto. Dios vio todo lo que había creado y no era solo bueno, era muy bueno, muy bueno. Pero él no lo había terminado aún. He dicho tantas veces que existe tanta dualidad en la Biblia. Y en este libro encontrarán la dualidad mencionada docenas de veces a lo largo de él. Hay tanta dualidad al principio y la segunda vez. La primera es usualmente física, la segunda es espiritual. El antiguo y el nuevo pacto. El primer Adán y el segundo Adán. Adán fue hecho en una especie de proceso dual. Primero Dios hizo al hombre. El propósito de Dios era reproducirse. Pero él comenzó con un hombre físico, hecho del polvo de la tierra. El hombre, tan lejos como fuera, fue hecho muy bueno. Podría llamarlo perfecto. Físicamente era absolutamente perfecto. No había nada errado con él. En tanto que él observaba las leyes naturales, no se enfermaría. Pero él no estaba completo aún. Su creación no había sido completada. Dios quería que se reprodujera y él no podría hacerlo. Así que Dios tenía que completarlo al ponerle en un profundo sueño. Eso es exactamente lo que ellos hacen cuando lo operan a usted en el hospital. Llamamos eso anestesia. Entonces Dios lo operó y Dios sacó una de sus costillas. Y ustedes saben, hay un pequeño punto aquí que puede interesar a algunos de ustedes. Mucha gente dice, bien, si Dios hizo eso,
¿Cómo llegamos todos y no llegamos faltos de una costilla? Bien, ustedes saben, características adquiridas no son cargadas por medio de herencia. Un hombre puede tener una pierna amputada, un dedo amputado o el pulgar, pero eso no significa que cuando él tenga hijos, que ellos los tendrán amputados o ausentes o que nacieron sin uno. Así que los hijos de Adán tenían completos el número de costillas cuando nacieron. Pero él hizo a la mujer de una de las costillas de Adán. La mujer no fue hecha del polvo de la tierra. Ella fue hecha del hombre. Bien, justo ahora, una de las viles que han venido con esto. Dios hizo al hombre para gobernar sobre la mujer, pero era una especie de gobernar en amor. Dios es gobernador, pero Dios es amor. Su misericordia es tan grande hacia nosotros como los cielos son altos arriba de la tierra. Tan lejos como está el oriente del occidente, así tanto ha removido Él nuestras transgresiones de nosotros, si nos arrepentimos, y a causa de que Él pagó la penalidad en nuestro lugar a través de Cristo. Esa es la forma como un hombre debería gobernar a su mujer. Es una supervisión amorosa, amándola a ella como a sí mismo. Algunas veces un hombre ama a su esposa más que a sí mismo y hace cosas por ella que no debería. Eso no es bueno para ella. Muchos hombres aman para complacer a sus esposas y todavía son negligentes de la correcta clase de liderazgo sobre ellas. Este gobierno es meramente liderazgo, amoroso liderazgo. Eso es lo que es. Y así el hombre fue físicamente completado, pero no mentalmente. Él todavía solo tenía un espíritu con un cerebro. Y eso le dio una mente humana con quizás varios millones de veces más grande producción que un cerebro animal, y todavía el cerebro es tan igual. Y el cerebro animal es justo tan bueno. La diferencia es que existe un espíritu en el hombre, pero el hombre no es un ser espiritual. En la televisión esta mañana oí a un hombre decir que yo estaba viendo mi programa esta mañana en televisión y había otro programa siguiendo el mío. No mencionaré el nombre del hombre. Él no mencionará el mío. Él dice que yo no tengo alguna credibilidad. Yo pienso que él tampoco la tiene. Pero no tengo que mencionar su nombre. De algún modo, él estaba diciendo que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que él llegó a ser un ser espiritual. No es así. La Biblia no dice eso. Un ser espiritual es espíritu. Ha llegado a ser espíritu y no puede morir. Y Dios dijo a esta alma: por seguro morirás si tomaras del árbol prohibido, y el alma que pecare morirá. Así que alma no es espiritual. En fin, entonces Dios había creado una mujer. ¿Y cómo el pecado comenzó? Bien, Satanás se deslizó. Bien, sea que Eva se le hubiera escabullido a Adán y Satanás la hubiera atrapado sola, o si Satanás la atrapó mientras ella estaba allí en la presencia de Adán, francamente la Biblia no declara. Dice que cuando Eva fue tentada y engañada, que ella tomó del fruto y lo comió y dio también a su marido y él comió. En ese tiempo, el esposo estaba allí con ella, bien. ¿Estaba con ella al tiempo en que Satanás la tentó? La Biblia no dice una cosa u otra. Yo siempre he asumido que ella se le escabulló a él y que él debería haber estado observándola. Bien, quizás sí. Si fue así, ella regresó y lo tomó, y su esposo estaba con ella cuando ella tomó el fruto, pero podría no haber estado con ella cuando el diablo la tentó. Yo no sé. Yo solo sé lo que Dios dice. Cuando les cuento estas cosas, yo solamente les cuento lo que Dios revela, y ustedes pueden chequearlo. Está todo en la Biblia y ustedes pueden verlo, lo mismo que yo.
No estoy dándoles cosas que yo haya elaborado en mi mente. Yo no originé las verdades que enseño, pero las aprendí de la misma forma como el apóstol Pablo lo hizo directamente de Jesucristo. Pero ustedes ven, Jesucristo en persona estuvo en la tierra y enseñó a Pablo. Pero Jesús, la Biblia es Jesucristo en escritura, es la misma palabra exactamente. Jesucristo en persona es la palabra de Dios y la Biblia en imprenta es la palabra de Dios y ambos son lo mismo. Yo solo lo aprendí de la palabra impresa. Él lo aprendió de la palabra o verbo y de Jesucristo en persona que le habló. Pero la palabra era la misma, precisamente la misma. Bien, ellos desobedecieron a Dios, pecaron. Y cuando lo hicieron, Dios cerró el árbol de vida y fue cerrado hasta que el segundo Adán vendría y removería a Satanás del trono y se sentaría en ese trono. En tanto que Adán obedeciera a Satanás, Adán y su familia iban a ser hijos secuestrados de Satanás. Y este mundo está siendo atrapado como rehén. Y Jesús vino para pagar el precio de rescate por los secuestrados cuando Él pagó por nuestros pecados. Y así, todo a través del tiempo, hasta ahora, el árbol de vida ha permanecido cerrado. Eso es porque el mundo no puede entender. Y otra vez en Efesios 4, los primeros cuantos versos, hasta el verso 4, ustedes leerán cómo Satanás ha engañado al mundo y lo ha enceguecido. Y los ha enceguecido así que no pueden ver espiritualmente. No pueden ver la verdad. Bien, cuando Jesús vino, Él era el segundo Adán, pero Él no vino a sentarse en ese trono. Jesús vino, quiero que capten esto porque no lo he puesto antes de esta forma. Jesús vino primero a calificar para sentarse en ese trono, puesto que el primer Adán falló. El primer Adán podría haber calificado para sentarse en ese trono y reemplazar a Satanás, pero falló. Jesús vino y tuvo que confrontar a Satanás, y él conquistó a Satanás. Satanás intentó conquistarlo. Esa fue la batalla titánica más grande alguna vez luchada. Ninguna gran guerra involucrando millones de gentes y derramamiento de mucha sangre humana ha sido jamás tan titánica batalla como una que Jesús luchó cuando había ayunado 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo en las 3 grandes tentaciones, tanto física como espiritual. Leen de eso en el capítulo 4 de Mateo, los primeros versículos. Jesús tenía que venir. Él no podría solo venir y sentarse de ese trono. Él tenía que venir a calificar. Bien, Él no tuvo que ser enseñado en cómo hacerlo. Él ya sabía eso. Pero Él vino a llamar a otros a salir de este mundo para juntarse a Él y sentarse en aquel trono cuando Él fuera a sentarse en ese trono. Él no vino a salvar al mundo. No hizo algún esfuerzo para salvar al mundo. Ni una vez puede usted encontrarlo rogándole a la gente que entreguen su corazón a Él. Ni una vez Él les prometió el Espíritu Santo si ellos solo lo aceptaran y lo recibieran. Ni una vez Él fue o envió a algunos a salir en una cruzada de salvación de almas. Al contrario, Él estaba caminando a través de Samaria y vino al pozo de Jacob y había una mujer gentil, y Él le pidió que le diera un poco de agua, que sacara un poco de agua del pozo. Estaba sediento y ella se preguntaba, ¿quién es Él? Ella dijo, ¿cómo vienes, un judío, a pedirme? Ellos eran samaritanos y los judíos los llamarían perros y nada tendría que ver con ellos. Y era sorprendente que Él aún le hablara porque los judíos no lo hacen. Y ella le preguntó,
¿cómo vienes a mí? Y él le respondió, si supieras quién te ha pedido ese sorbo de agua, tú le pedirías aguas vivientes y él podría darte aguas vivientes y nunca tendrías sed. Bien, al instante ella le pidió. Ella dijo, bien, dame de esas aguas vivientes. Por agua viviente él hablaba del Espíritu Santo. Oh, cuán maravillosa oportunidad para él decir, hija, si me confesaras ahora, puedes tener el Espíritu Santo e ir al cielo cuando mueras. Él nada dijo de esa clase de cosa. Ustedes saben lo que él le dijo a ella. Él le dijo acerca de sus pecados. Él dijo, ve y llama a tu marido. Bien, ella parecía un poco extrañada de eso. Bien, dijo ella dudosa, no tengo marido. Bien, Jesús dijo en efecto, por una vez has dicho la verdad, como si ella nunca hubiera sido acostumbrada a decir la verdad. Has tenido 5 maridos y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Bien, ella se preguntó, ¿cómo sabe él todo eso de mí? Él nunca supo de mí antes. No, él no estaba en una cruzada de salvación de almas. Él dijo, ninguno puede venir a mí excepto que el Padre que me envió le trajere. Bien, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia es los primeros frutos? Hermanos, hoy estamos terminando el primer festival, el festival de primavera. Y comenzamos a mirar ahora hacia los 50 días desde el último domingo. Y venimos al tiempo de Pentecostés o a la fiesta de los primeros frutos, representando a la iglesia como los primeros frutos de salvación de Dios. Porque somos los primeros frutos. ¿Está Dios discriminando contra el resto del mundo cuando Él nos llama a salir y dice que otros no pueden venir a Él? Hemos sido predestinados para venir a Cristo. Ustedes han sido predestinados. Sí tienen el Espíritu Santo de Dios. De otra manera no tendrían el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy, ¿por qué somos los primeros frutos? ¿Por qué Dios no está llamando al resto del mundo? ¿Por qué estamos siendo llamados a convertirnos maestros en el mundo de mañana? Vamos a ser llamados reyes y sacerdotes. Como reyes gobernaremos. Jesús nos dijo en la iglesia, no a cualquiera fuera de la iglesia, si vencieres, recibiréis poder sobre las naciones para gobernarlas con vara de hierro. Revelación 3, verso 21. Aquel que venciere, a él aseguraré que se siente conmigo en mi trono. Cuando él se siente en el trono de Satanás, igual como Cristo ha vencido y está sentado con su Padre en el trono de su Padre, en el cielo de Dios. Fuimos llamados por una razón especial. Bien, ¿por qué somos llamados ahora? ¿Por qué? ¿Está Dios discriminando contra el resto del mundo? ¿O está Él discriminando contra nosotros? Tenemos que luchar contra Satanás. Y cuando finalmente Dios los salva, ellos no tendrán que luchar contra Satanás, porque Él no va a llamar y a salvarlos hasta que Satanás sea quitado. Bien, déjenme decirles algo que nunca han pensado antes. Abran sus oídos, por favor, y escuchen, porque tenemos una verdad que pienso en que no han pensado. Jesús tuvo que venir y calificar para vencer a Satanás antes de que pudiera sentarse en ese trono. Vamos a sentarnos con Él en ese trono. Así que tenemos que ser llamados en el tiempo cuando calificamos por medio de tener que vencer a Satanás. Aquel que venciere, ¿qué vencerá usted? A Satanás y el mundo de Satanás y a usted mismo, porque Satanás ya ha inoculado su espíritu y actitud en usted. Eso es porque somos los primeros frutos. Tenemos que calificar durante el reino de Satanás.
El resto del mundo será llamado cuando Satanás no esté reinando más. Ustedes nunca escucharon eso antes, hermanos. Dios me ha llamado como aquel a quien Él puede revelar su verdad y a través de quien Él ha revelado las verdades que ustedes tienen. Él reveló la verdad a mí. Comencé contándoles al principio de los servicios de esta tarde cómo Dios me llamó antes en el otoño de 1926 y cómo llegué a esto acerca del sábado y Colosenses 2:16, cuando vi que los días no habían sido abolidos, sino que las ofrendas sacrificiales de comida en los días fueron abolidos y solo las cosas físicas, pero no las cosas espirituales. Entonces dije, entonces los días no fueron clavados en la cruz, los días no fueron abolidos. Y dije a mi esposa, eso significa que no estás guardando suficientemente el sábado. Tú solamente estás guardando los sábados semanales y tenemos que guardar los sábados anuales asimismo. Y ella estaba sobregozosa. Ella pudo entenderlo justo allí. Porque ahora yo pude ver el sábado y pude ver que eso significaba los sábados anuales asimismo. Hermanos, hasta el grado en que sé, ningún otro sobre la tierra excepto aquellos o aquellos que lo recibieron de nosotros, y esos son muy pocos, están observando los sábados anuales de Dios. Simplemente no han sido guardados a través de las eras. Dios dijo que alguien había de venir a restaurar las verdades que han estado perdidas, y estuvieron perdidas la mayor parte durante el mismo primer siglo de la Iglesia, por más de 1900 años. Ustedes saben, hay una profecía acerca de Juan el Bautista. Bien, la profecía es acerca de Elías. Si ustedes leen en Malaquías 3 y versos 1 al 5, está hablando no acerca de alguien preparando el camino acerca de la primera venida de Cristo, sino cuando Cristo venga a sentarse en el trono de la tierra a remover a Satanás. Ustedes leen el verso 1 y pueden aplicar eso a Juan el Bautista, pero leen a través de los versos 2, 3, 4 y 5 y encontrarán que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, las cosas que Él hará entonces. Pero Él no hizo aquellas cosas que están en los versos 2, 3, 4 y 5, cuando vino la primera vez. Bien, Juan el Bautista cumplió el verso 1. Aún Jesús dijo eso. Jesús dijo que Él había de venir en poder y espíritu de Elías. ¿Fue él Elías? No, él no fue. Ellos preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, no soy. Y él no era un mentiroso. Él supo la verdad. Él no era Elías. ¿Soy yo Elías? No, definitivamente no. Bien, me vi con Elías. Elías ha venido y anunciádome que él era Elías, pero yo le mostré la salida de mi oficina. No le creía a él. Supongo que hay muchos Napoleones alrededor y muchos Elías. Aún uno vino y entró a nuestras oficinas una vez y dijo que él era Jesucristo y él fue echado. Si él era Cristo, no podría haber sido echado. Cristo era demasiado fuerte para eso. Así que hay algunos excéntricos alrededor. Pero solo porque tenemos la verdad no significa que somos excéntricos de ninguna manera. En el capítulo 17 de Mateo encontrarán la transfiguración cuando un par de apóstoles estaban con Jesús y en la transfiguración ellos vieron una visión y estaba Cristo como será en la segunda venida en gloria y con él estaba Moisés y Elías. Y él dijo, no cuenten a alguien hasta después. Pienso que era después de su crucifixión. Pero entonces los discípulos le preguntaron, bien, ¿cómo ellos dicen ahora que Elías aún vendrá? En ese tiempo, Juan el Bautista
ya había venido y sido hecho prisionero y su ministerio estaba todo terminado. E indudablemente él ya había sido decapitado y estaba muerto. Y preguntaron a Jesús, ¿cómo es que ellos dicen que Elías vendrá primero, antes del día del Señor y antes de la segunda venida de Cristo? Y Jesús respondió, en verdad, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. ¿De qué estaba él hablando, hermanos? Juan el Bautista no restauró algo. Él vino y llamó a aquellos que ya sabían. Él no restauró conocimiento a ellos. Él los llamó a arrepentimiento y los bautizó en un bautismo de arrepentimiento. Pero él no les enseñó nuevo conocimiento. Jesús hizo eso. Jesús fue uno que vino como maestro. Juan el Bautista fue un bautizador, no un maestro. Pero Jesús dijo, después de que Juan el Bautista había venido y se había ido, que Elías aún vendría antes de la segunda venida de Cristo y antes del día del Señor. ¿Ha sido algo restaurado? La verdad original que estaba perdida ha sido restaurada a esta iglesia. Hermanos, estos son días cuando las profecías de Dios están siendo cumplidas y no tenemos demasiado más tiempo hasta que aún la segunda venida de Cristo vaya a ocurrir. Bien, de vez en cuando veo que algunos excéntricos logran llamar la atención diciendo que yo he dicho que voy a vivir hasta la segunda venida de Cristo. No recuerdo alguna vez haber dicho eso. Y yo les digo, no hay razón alguna para creer eso, absolutamente ninguna razón en el mundo para creerlo. Solo diré esto, viviré tanto como Cristo y Dios el Padre quieran que yo viva. Mi vida pertenece a ellos, no es mía. Tanto como quieran tenerme aquí, estaré aquí. Y si yo muriera a causa de que van a dejar morirme, y eso puede ser antes de mañana por la mañana, yo no sé. Absolutamente no sé. Por amor a ustedes yo quiero permanecer. Me siento mucho como el apóstol Pablo cuando dijo que le gustaría continuar y estar con Cristo, pero era necesario para ellos que él no estuviera más. Es lo mismo ahora. Así que intentaré tener cuidado de mí mismo para que pueda permanecer tanto como Dios quiera que yo esté. Intentaré continuar en liderarlos en la verdad, pero existen aquellos que les encantaría destruir esa verdad. Somos los primeros frutos. Ahora piensen en por qué. Vamos a llegar a eso en el siguiente día santo. Estaremos solo en menos de 50 días ahora. 50 días desde el último domingo. Esa es la fiesta de los primeros frutos. Y tenemos que llegar a darnos cuenta de que somos llamados como los primeros frutos a causa de que somos llamados a tener que calificar para sentarnos en ese trono, el mismo como Jesús. Estaremos bajo Él, pero seremos hechos propios Dios, lo mismo como Él fue hecho Dios por medio de una resurrección de los muertos. Si morimos entre ahora y entonces, seremos resucitados inmortales como seres Dios. Si estamos vivos todavía, seremos cambiados en un momento, en un parpadeo de ojo, y levantados, no en un aeroplano, solo levantados en el aire por sí mismos sin alas, y vernos con Él en las nubes en el aire. Y todos descenderemos sobre el monte de los olivos en Jerusalén, o solo al oriente de la ciudad principal de Jerusalén. Eso es porque subimos en el aire. Dios va a tener a todos allí en instantes. Y pienso de algún modo que ustedes irán más rápido de lo que sería en un avión. No sé cómo Dios va a obrar eso. Esperaremos para ver. Estamos viviendo los propios últimos días. El pecado se incrementa por saltos y golpes.
El pecado está llegando a usted y siendo tirado a usted en cada forma y en cada dirección como nunca antes. Hemos tenido 7 días para mostrarnos que tenemos que poner el pecado fuera de nuestras vidas. Somos llamados para una misión especial. Somos especiales con Dios. Pero eso pone responsabilidad en usted para resistir el pecado, para poner el pecado fuera de sus vidas. Y pone la justicia de Dios en usted. Y hambre y sed por la justicia de Dios. Hermanos, he llegado a ver por qué deberíamos tener hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Ven ustedes? Cada pequeño dolor y sufrimiento, cada pequeño estrés, tormento mental de alguna clase, cada cosa que es infeliz, desagradable, viene del pecado. Si usted está en justicia, eso es ausencia de pecado. Y pecado es la ausencia de justicia. Pero si usted se libera del pecado y lo suplanta con la justicia de Dios, entonces no tiene usted aquellas cosas que lo preocupen. Pienso acerca de Dios, y Dios no se preocupa, no se frustra. Dios tiene plena confianza y fe y plena seguridad. Dios es supremamente feliz. La única cosa que podría posiblemente hacerlo infeliz somos algunos de nosotros. Quizás lo hacemos. Pero pienso que Él nos ama tanto que está dispuesto a soportar eso por nosotros si fuera necesario, y lo hace. Pero en verdad yo tengo hambre y sed de su justicia, porque quiere decir la ausencia de las consecuencias de pecado. Este mundo está intentando salirse con la suya con las consecuencias de pecado y no lo pueden hacer y no pueden realizarlo y nunca lo harán. Las consecuencias de pecado van a estar allí. Deberíamos liberarnos de esto todo junto. Bien, miren hacia el próximo festival, la fiesta de los primeros frutos, y recuerden que somos llamados y solamente estamos ahora comenzando a tener el pecado fuera de nuestras vidas y creciendo en conocimiento y gracia y venciendo constantemente y perseverando hasta el fin. Bien, Dios los bendiga y ayude a cada uno de ustedes y los mantenga cerca de Él.